Bueno, vamos a comenzar hablando de algunas de las cuestiones que tenemos para hoy. Y quiero empezar con algo que hoy lo vivimos acá en Salta, muy particularmente. Y creo que todos los que por alguna u otra razón estuvimos en el micro y el macrocentro, nos encontramos hoy con un caos absoluto en el centro. ¿Por qué? Porque diferentes organizaciones de la CCA y todos los demás se estuvieron manifestando por las calles del micro y macrocentro y generaron un caos enorme. En la calle de San Martín, bueno, con todo lo que eso significa, no podían circular los colectivos, tampoco los autos. Y la pregunta que uno se hace es porque, bueno, ¿qué están reclamando? Y reclaman incremento en los planes sociales, reclaman ayuda ahora que han empezado las clases. Y alguien podrá decir que el reclamo es justo, pero la pregunta que yo me hago es, ¿hasta cuándo vamos a tener que aguantar todos esta manera tan de prepo que tienen estas organizaciones, que repito, a lo mejor su reclamo sea justo o no, pero que terminan perjudicando a quienes no tenemos nada que ver con este reclamo? Porque perjudicaron a todos. Lo que se vivió hoy en el centro de Salta fue terrible. Cerca de 500 personas manifestándose en las calles más importantes, digamos, más importantes en el sentido de que por allí circulan la mayor cantidad de vehículos y también, por supuesto, para quienes van de manera peatonal. Terrible lo que vivimos hoy. La pregunta es ¿hasta cuándo? Y si alguien me dirá, y bueno, seguiremos eternamente, porque el tema de estas organizaciones sociales viene de hace muchísimo tiempo. Arrancaron allá con los famosos piqueteros, ¿recuerdan ustedes? Cuando aparecieron por primera vez en el norte de nuestra provincia, después de lo que fue la decisión de Carlos Menem de cerrar YPF o de privatizarlo. Y allí aparecieron estas organizaciones, que por eso se llamaban piquete, porque eran los que cortaban el tránsito. Y desde ahí, ya de la década del 90, hasta ahora, es una constante. Mucha molestia en la gente, y muchos le reclamaban, ¿no? Lo que sufrían este corte, decían, che, ¿y alguna vez piensan laburar ustedes o no? Y esa quizá es la gran pregunta, ¿no? Ahora, ¿tienen la culpa los que reclaman? ¿Tienen la culpa ellos que no haya laburo o en realidad hay trabajo y ya se generó esta cultura de no trabajar? Es quizá el gran interrogante. Porque por ahí cuando uno les reclama y dicen, ¿y a dónde querés que vaya a laburar? Y por ahí escucho otras voces que dicen, no, laburo hay, lo que no hay es ganas de trabajar. Y la pregunta es esa. De todas maneras, esto es como que primero el huevo o la gallina, pero es lo mismo porque el problema está planteado. Y el tema es que pasan las administraciones del peronismo, del kirchnerismo, del macrismo, y el tema sigue. Y el tema sigue. Y nos preguntamos hasta cuándo. ¿Será hasta que realmente este país, en base a un gran acuerdo nacional de todos los sectores, no solo los de la política, porque acá tienen que entrar todos los actores de la sociedad, los empresarios, los sindicatos, los políticos, hasta que se pongan de acuerdo y digan, bueno, no podemos seguir de esta forma, tenemos que encontrarle una salida? Pero eso es tan difícil, al menos para mí, yo lo veo tan lejos,
porque lamentablemente ahora, dentro de lo que es la política, se ha generado esta cultura del yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa, echarle la culpa al que estaba antes. Siempre el que estaba antes es el culpable. Ah, no sé, este es lo que yo heredé. El otro día el presidente ante la Asamblea Legislativa decía que estamos re mal porque los 4 años de Macri quebraron definitivamente el país. Cuando sabemos que los 12 años anteriores de Néstor, los 8 de Cristina, ¿no es cierto?, también fue un desastre en el tema de lo que significa la economía, de lo que significó la generación de fuentes de trabajo genuina. Y entonces ahí tenemos que caer necesariamente en esto que se llama, esta palabra terrible que tiene la política, que se llama clientelismo. Y entonces nos tenemos que preguntar hasta dónde la dirigencia política, más allá de la pertenencia partidaria que tengan, está dispuesta a terminar con esto del clientelismo. Y es una cultura perversa. ¿Por qué? Porque mientras más dependencia tenga de mi Estado, mientras más dependencia tengan de mí, mejor me van a responder políticamente. Porque sabemos que en todos los partidos los hay, quienes dicen, mira, yo te doy, pero vos me tenés que dar el voto. Muchas de estas organizaciones que aparecieron, como hongo después de la lluvia, aparecieron como consecuencia de esto, ¿no? Es como que se ha incentivado la aparición de este clientelismo político. Y esto que vivimos hoy en Salta, que lo vivimos y lo seguiremos viviendo seguramente, de la única forma que va a terminar es cuando realmente aparezca otro modelo, otra forma, porque acá convengamos, gobernó Néstor y Cristina y después vino Macri y la cosa siguió igual, y ahora vuelve el kirchnerismo o el cristinismo o el albertismo, como le quieran llamar, y sigue siendo lo mismo. Y seguramente si no cambiamos la matriz, el que venga, llámese como se llame, sea del partido que sea, va a seguir siendo lo mismo. Y eso es lo que algunos dicen, no, es que esto no va a terminar. ¿Por qué? Porque a ningún partido, a ningún dirigente político le conviene o le interesa terminar con el clientelismo político. ¿Y por qué? Y porque con eso generan, como decía recién, dependencia. Entonces todo ese sector enorme de esta gente que no tiene una actividad laboral y actúan y se mueven en carácter de rehén de quien tenga el poder en cada momento. Por eso decía, en la medida en que en este país no se cambie la matriz de esta perversión, y vamos a seguir mal. Vamos a seguir mal. No hay manera de salir adelante si no es a través del trabajo. Si no es a través del trabajo. Si analizamos la historia de nuestro país, Argentina se hizo grande a través del esfuerzo de todo, allá en los comienzos del siglo XX, con el gran proceso de la inmigración que llegó al país. Llegaron de todas partes, ¿y a qué vinieron? A laburar. Y estaba lo que se llama el ascenso social en base al laburo. Y siempre hubo esa cultura del trabajo. Y después se fue degradando, después fue cayendo las malas políticas, las malas decisiones, lo que hizo Menem cuando desguazó el Estado. Las malas políticas que no atraen inversiones genuinas, no hay seguridad jurídica, acá te cambian las reglas de juego a cada rato.
la corrupción, tantos factores que inciden como para que realmente no se pueda llevar adelante una planificación de un desarrollo en el mediano y el largo plazo, que es lo que generaría la actividad económica y que a su vez eso genera, ¿no es cierto?, la actividad laboral. Es muy triste ver a esa gente que algunos la usarán, como digo, en base al clientelismo político, lo deben usar de una manera obscena. Y hay quienes dicen, y bueno, hermano, ¿qué va a hacer? Yo tengo que venir, porque si no vengo, me pasan lista y después cuando voy a pedir el bolsón o lo que sea, no me dan. Y mientras tanto, hay un sector de la sociedad que es el que labura. Y el que tiene que trabajar para mantenerse a sí mismo, su familia, y para mantener a este otro sector que no hace nada, que no produce nada. Y entonces es una desigualdad enorme. Y uno se pregunta, che, ¿y en estas condiciones tenemos certeza de que alguna vez podremos desarrollarnos? Y es muy difícil. Es muy difícil. Repito, lo que vivimos hoy, más allá de que a todos le causa problema, porque, repito, el caos el centro fue un caos, las calles, las veredas cortadas y todo lo demás. Al margen de eso, está el otro tema, que es el de fondo. Es decir, ¿y qué solución le vamos a dar a esa gente? O esa gente va a vivir todo el tiempo de vida siendo parte de ese clientelismo político. ¿Cuántas generaciones, desde que nacieron los piqueteros allá en la década del 90, cuántas generaciones van ya de gente que no conoce lo que es un laburo? Y ahí aparecen los vivos, los especuladores, estos tipos que dicen que son dirigentes políticos, pero en verdad no lo son oportunistas. Alguna vez habrá que definir este país, volver a lo que fue los orígenes de la Argentina. Esa Argentina de allá de fines de los años 1800, comienzo del siglo XX, donde realmente había un horizonte. Argentina era el 5º país del mundo, y cuando vos le decís eso a las nuevas generaciones, a los chicos jóvenes, te miran como diciendo, este tipo, ¿qué estará tomando? Es como nosotros vamos a ser la 5ª, sí. La Argentina era el 5º país del mundo. Argentina le llevaba una ventaja enorme en los comienzos del siglo XX a lo que hoy es Australia, Nueva Zelanda. Argentina estaba muy por arriba porque tenía algo que lo diferenciaba enormemente de ese tipo de países, de naciones. Argentina era un país educado. Argentina tenía educación, a diferencia de los otros. Miren dónde está hoy Australia, dónde está Nueva Zelanda, y miren dónde estamos nosotros. Si bien es cierto, problemas hay en el mundo, pero no de la dimensión que tenemos nosotros. Entonces habrá que recuperar aquello. Alguna vez llegará una generación de dirigentes, no solo políticos, sino del conjunto dirigencial, que miren y que aspiren a que el país tenga esa posibilidad que la tuvo, repito, a los comienzos del siglo XX. Y si no, tendremos que seguir arrastrando esto. Lo tendremos que seguir arrastrando. Cuando aparecieron este tema de las ayudas, de los planes sociales, se dijo en aquel momento, no, este es coyuntural. Es la coyuntura, es para paliar esta situación crítica. Desde el 90 hasta ahora, ¿cuántos años han pasado? ¿Cuántas décadas han pasado? Y seguimos igual o peor. Son los graves problemas que tenemos. Y lamentablemente,
lamentablemente, si uno mira la dirigencia política que hoy está llevando adelante este país, y vemos que hay muy poca vocación para tratar de empezar a ponerse de acuerdo y decir, bueno, solucionemos por lo menos los problemas puntuales, ¿no? Nos pongamos de acuerdo en lo que se llaman las políticas de Estado. Veamos cómo hacemos para generar laburo. Es muy triste eso. Y eso es lo que vimos reflejado hoy una vez más en nuestra ciudad. Y repito, es muy triste ver esa gente como, por necesidad seguramente, la movilizan, la transportan, ¿no? La trasladan de un lado al otro. Ayer o antes de ayer estuvieron manifestándose acá en la puerta de la Casa de Gobierno. Y los escuchábamos con los bombos y las veíamos a la gente con chicos en brazos. Y estaban ahí estoicamente. Hoy, en medio de la lluvia, la gente andaba manifestándose también. Y es como un misa chico de pobres, ¿no? No sé, alguna vez alguien tendrá que hacer lo que hay que hacer.